Dios le bendiga, hermano, en este día tan importante para nosotros, para la cristiandad del mundo entero, donde recordamos este hecho tan glorioso cuando el Señor Jesús resucitó en este primer día de la semana. Queremos en todo que tengamos alguna conversación respecto a estas circunstancias, pero antes de todo, invitarle que cerremos nuestros ojitos y oremos un poquito al Señor. Mi Padre bueno, gracias le damos, Señor, por darnos esta hora, Padre justo, para poder meditar en su palabra bendita. Rogamos a ti, Señor, que tu misericordia nos alcance y nos revele, Padre, tu palabra bendita a cada uno de nuestros corazones. Permite darnos la gracia para tener una conversación de ella. Y en este día tan especial, Señor, que aunque estamos separados, pero estamos unidos en un mismo pensamiento, recordando este día glorioso. Ruego a ti, Señor, que tu gracia bendita en todo ponga palabra en nosotros y tu bendición nos alcance a todos. Ruego por misericordia, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Quiero invitarle a usted que abra su Biblia o escuche con mucha atención la lectura de la palabra de Dios. Y que el Señor para esta ocasión nos ha dado en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, de los versículos 18 al 22. Ahí tendremos una lectura para que nos centre en nuestra conversación. Voy a leer esta palabra y lo haré en el nombre del Señor Jesucristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Añada el Señor bendición a esta lectura. Hemos tenido un día en que hemos recordado, hemos manifestado, y que habría sido muy importante haber estado congregados, pero las circunstancias que todos sabemos nos impiden aquello. Pero no estamos ajenos al conocimiento de la Escritura que nos muestra este día tan importante, que quedó allí retratado y la iglesia un día lo reconoció como el día del Señor. Día tan importante. Recordamos alguna anécdota que nos dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, que Juan estaba en el día del Señor cuando oyó una voz del cielo que le dijo, sube acá. Y Dios le manifestó una gloria maravillosa. Por ello que siempre recordamos este día, que el mundo entero lo reconoce como el día de resurrección. Nosotros también, porque hemos visto su gloria, además que tenemos conocimiento de la Escritura, cuánto pasó en este día tan importante. Primero, donde había allí disolución entre los apóstoles, los que estaban al lado de Jesús. Las mujeres muy de temprano se levantaron de mañana para ir al sepulcro con especies aromáticas y ungir el cuerpo de Jesús, como era la costumbre de los judíos. Sucedió ese hecho. También allí una mujer vio una gloria magnífica en que un personaje que creyó que era el hortelano del cementerio y que podía tener noticia de que el bendito cuerpo que estaba allí en el sepulcro, que era el cuerpo de Jesús. Todas esas cosas las sabemos, como también nos decía un predicador en la semana,
de dos que iban de camino a Emaús, donde allí se le apareció un personaje extraordinario, maravilloso, y que allí los encerró en la palabra de Dios y los puso en la posición humana de no haber creído a lo que el Señor había sido manifestado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros como pueblo de Dios conocemos todos los actos que Jesús hizo en este día, desde el día en que allí resucitó, después de haber estado 3 días, allí como dice la Escritura, muertos. Profecías, allí promesas, señales. Jesús un día le dijo allí a los que no creían estas cosas y que pedían señales. Jesús les dijo, basta la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en un pez en el mar. Así el Hijo del Hombre estará también en esta señal 3 días y resucitará en el 3er día. Toda aquella gloria que nosotros hoy día recordamos, manifestamos, allí es algo glorioso, es verdadero, que nos llena porque la resurrección de Jesús puso el sello a todo lo que Dios tenía programado para la vida del hombre. Acordémonos siempre, y siempre repito estas palabras, que Dios quiere que nadie se pierda, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. El amor de Cristo fue manifestado al principio. Bien dice la Escritura que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Siempre estará manifestado ese amor bendito. Pero quiero centrarlos en un hecho que es poco corriente, el comentario de él. ¿Qué hizo Jesús de aquella palabra gloriosa y que allí en la cruz pronunció cuando dijo consumado es? Significaba, por supuesto, el término de todo lo que estaba allí proyectado de parte de Dios, que Él diera la vida, su sangre se mostrara como el Cordero perfecto para quitar el pecado del mundo entero. De esa manera, allí y de esa hora en que Él dijo consumado es, hasta ese minuto, cuando una mujer oyó de un personaje extraordinario, no me toques, María, porque todavía no he subido a mi Padre. Anda y dile a mis hermanos que suba a mi Padre, a vuestro Padre, y ya luego lo veré. ¿Qué pasó en este tiempo de aquella palabra consumado es hasta esta palabra? Hay algo tan glorioso, hermoso, que a los hombres les cuesta entender a todos. Yo digo, por bondad y por misericordia de Dios, años medito en este hecho. Dios da algunas claridades respecto a esto. A veces uno quiere comprobar con lo que dicen unos y otros. Y me he dado cuenta que todos tienen distintos pensamientos, distintas formas. No hay una claridad allí perfecta respecto a esto. Pero yo quiero en esta hora aprovechar esta oportunidad gloriosa para que conversemos de este punto. Que el Señor allí está. ¿Dónde fue el Señor? ¿Dónde estaba en estos días? Su cuerpo sabemos que estaba allí, detrás de una piedra en un sepulcro. Pero ¿dónde estaba su espíritu? ¿Qué hizo el Señor? Bien nos dice esta lectura que hemos leído en esta hora, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y nos miramos el trabajo perfecto del Señor Dios, desde el principio amando a toda la creación. Recordarle este versículo que también lo tenemos en el capítulo 4, cuando dice estas palabras en el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Nos muestra la Escritura y nos revela que el Señor Jesús predicó a los espíritus encarcelados, predicó a los vivos, predicó a los muertos, hecho que está en la Escritura y que nos revela la palabra. Toda esta enseñanza maravillosa para cada uno de nosotros. ¿Y cómo procedió el Señor? Bien dice Pablo
iglesia en Efeso, dice esta escritura: por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vemos otro acto que nos habla respecto a esas horas. ¿Cierto? Quizás pensaremos en los días que el Señor estuvo allí sepultado y lo miramos en la hora corriente, pero lo miremos en la hora espiritual, en la hora de Dios. Son el tiempo donde allí no puede ser medido por los relojes de los hombres, por el tiempo de la hora de los hombres. Es la velocidad del Espíritu que lo llena a todos, porque así tenemos esta fe que clamamos a Dios, decimos una palabra, y en esta distancia infinita que hay entre nosotros y donde está sentado el Señor Jesús a la diestra de Dios, es tan grande, pero esta palabra llega instantánea, porque el Espíritu lo llena todo. Debo decir respecto a esto, ¿cómo comienza toda esta circunstancia? El Evangelio de Lucas nos revela un hecho tan glorioso, tan hermoso. Jesús estaba con sus discípulos, pero separó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y de esa manera los invitó allí que le siguieran y subieron al monte que está denominado como el Monte Santo, Monte Tabor, donde allí sucedió un hecho tan glorioso que lo revela Pedro también en su comentario, que vio su gloria. En las epístolas también lo dice Juan, cuando lo comenta, que ellos fueron testigos presenciales de la gloria de Dios. No lo dice Jacobo en su escrito porque él fue muerto antes, traspasado a espada por Herodes. Pero quedaron estos dos testimonios maravillosos de lo que pasó. ¿Qué pasó en ese monte? Estaban ellos, los discípulos, conversando a Jesús cuando el Señor se separó de ellos y se transfiguró ante los ojos de ellos. Su rostro se transfiguró en otra persona, resplandeciente, sus vestiduras fueron resplandecientes. Y allí una nube cubrió todo esto y aparecieron dos personajes que lo identifican más tarde los apóstoles. Apareció Moisés y Elías. ¿Qué significan estos personajes tan extraordinarios que los conocemos nosotros a través de la Escritura? Moisés representaba la ley de Dios, el mandato de Dios, lo que Dios estaba estipulado. Y Elías representaba a los profetas, el fundamento tan glorioso que tienen los creyentes en el Señor. ¿Qué estaban haciendo? Y conversaron y fueron ellos transfigurados. Los discípulos temerosos, con temblor en ellos, no sabían qué hacer, cómo hablar, cómo decir nada, porque estaban estos personajes, tres personajes, tan extraordinarios, tan maravillosos. Pero dice el evangelista Lucas, en el escrito que él determina, que lo que hablaba Jesús con Moisés y Elías, hablaban acerca de su partida, que él iba a partir de esta tierra. ¿A qué punto estaba dirigiéndose? Algunos identifican como estos serían los testigos que nos habla la Escritura en el libro Apocalipsis. No coincide respecto a ellos, porque la Escritura revela en el Apocalipsis que cierto habían dos testigos que eran allí lo que Dios había preparado, los olivos y los candelabros, que eran testigos. No sabemos. Nadie en la Escritura nos revela ese hecho, pero yo considero personalmente que fue allí un acto tan glorioso, tan maravilloso, en que estuviera la representación toda, porque iba a suceder algo maravilloso, donde iba a estar la ley, donde iba a estar las profecías, donde iba a estar los apóstoles más maravillosos que tenía el Señor, el mismo Cristo de la gloria. Y cuando estos conversaban, dice la Escritura, que una nube los cubrió y se oyó una voz, la voz del Padre, en que allí manifestaba que ese era su Hijo amado, en el cual tomaba toda complacencia. Ya lo había dicho alguna vez cuando fue bautizado Jesús
y dio una orden de que a Él debíamos oír. Pero ahí estaba manifestando el Señor Dios tanto allí a la ley que Jesús era el Cristo, tanto la profecía de los profetas que tanto hablaron y profetizaron de Jesús, que ese personaje que estaba junto a ellos, ese era el verbo de vida, ese es el que lo había hecho todo, ese es el que lo reunía todo para cumplir la voluntad de Dios. Por ello que es el único momento que se presenta en que todas estas fuerzas, todos estos poderes, poder de la ley, poder profético, poder apostólico y el poder de Cristo unido, confirmado por la voluntad de Dios. Y digo, ¿cuál era la conversación que estaba mencionando? Que allí lo que conversaba con Jesús, con Moisés y Elías, era acerca de su partida, que él iba a ir a un lugar, iba a estar en una parte. ¿Quién iba a estar en ese lugar? El mismo Cristo nos reveló en un acto tan maravilloso cuando mostró en que había un hombre rico y había allí un hombre pobre, y ambos murieron, pero sus espíritus, sus almas, fueron a lugares distintos, y nos revela de uno que fue allí al seno de Abraham para descansar. Y el otro, más tarde, que murió también, fue allí al Hades, un lugar de tormentos. La Escritura nos revela, en lo que Jesús nos está enseñando, que estos dos se veían. ¿Qué pasaba con los muertos? Cada uno se iba al lugar que estaban destinados. Los en Dios, los que hacían las obras, los que alcanzaban misericordia, estaban allí en el seno de Abraham. Y los que habían allí altercado con Dios, no conocido a Dios, estaban destinados en el Hades, en el infierno, al sufrimiento eterno. Conocemos todo este hecho. ¿Por qué estoy haciendo mención? Porque el Señor está hablando en todo lo que hemos conversado respecto a eso, como lo está revelando allí Pablo a los Efesios, que Él descendió a las partes más bajas allí y subió a lo alto, pero cuando subió a lo alto llevaba una cautividad, llegaba algo tan hermoso, tan glorioso. ¿Qué había pasado en este instante? Que dice Pedro en lo que hemos leído, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este hecho tan glorioso, tan hermoso, nos muestra allí algo maravilloso, el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él nos amó de un amor glorioso, y hay que tener entendido los tiempos que hemos vivido. Hubo un tiempo desde Adán hasta Noé, donde allí fue el mundo destruido por la maldad que en ellos se desarrolló. Pero ¿quién les habló respecto a esto? Lo que alcanzó a predicar el pregonero de justicia que era Noé, ellos no pudieron recibir porque no había poder, no había una autoridad para recibir al Señor. Pero también dice la Escritura que allí desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. ¿Qué pasaba con ellos? No había ley, no había mandato. Y la Escritura nos revela que donde no hay ley no se inculpa de pecado, siendo los hombres malos. Pero ¿quién iba a culpabilizar? ¿Cómo se iba a juzgar si no había una ley? Por ello que tenemos dos mundos, ese mundo de no hacia atrás, como de ahí en adelante, allí hasta Moisés. Sin embargo, el de Moisés hasta Cristo estuvo encerrado en la ley. Por ende, que todas estas etapas que se han vivido, no pudo el hombre entender el camino de Dios, no pudo encontrar la senda de Dios. Y Dios que es justo y perfecto, porque hoy día vivimos en el tiempo de la gracia. Y cuando allí el Señor dijo consumado es, empezó para nosotros y para el mundo entero el tiempo de la gracia. Y las últimas palabras del Señor Jesús antes de subir al cielo, después de 40 días, les encomendó primero a los discípulos ir por el mundo y hacer discípulos y bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como también lo identifica Marcos
en su escrito cuando Él dice ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Desde ahí comenzó el tiempo de la gracia hasta este minuto, el tiempo glorioso que nos permite Dios vivir, teniendo Cristo a nuestro lado, donde Él es nuestro abogado, que está allí sentado a la diestra de Dios para interceder por cada uno de nosotros. Pero vuelvo a decir, ¿qué pasó en ese tiempo? Ya tenemos a dos. ¿Qué hablaba Jesús con Moisés y Elías? Que preparaban el camino. Jesús siempre buscó la forma, fue anunciado por los profetas, y la Escritura está lleno de las profecías que vendría el Cristo de la gloria. Siempre fue anunciado. El mismo Juan fue preparado, como Jesús lo habla, y dice que a este abre el portero. Y de esa manera Juan, cuando lo vio, abrió una puerta tremenda al mundo entero e indicó: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Siempre Dios buscó una forma, que el hombre abriera una puerta, lo presentara, como nos toca en este tiempo, y el libro de Apocalipsis nos enseña a una iglesia: y aquí estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por ende, el amor de Cristo, el amor del Señor, es llegar a todos los hombres, de alguna forma que todos sepan, que todos tengan la oportunidad, que nadie sea despreciado. Pero había ese mundo, primero que lo identifica Pedro, ¿no es cierto?, desde Adán hasta Noé, en que allí no recibieron nada de estas cosas, no supieron nada. Sin embargo, estaban allí atormentados en lugar de tormento. Por eso es que cuando Jesús murió y dijo esta palabra: consumado es, salió su espíritu y fue y descendió a las profundidades, como nos habla allí esta carta a los Efesios, donde estaban los cautivos por el mal, por el pecado, por la inmundicia del hombre, y establece allí y predica la palabra. Debemos entender que allí, cuando se predican, solamente queda un paso que dar: creer o no creer. Jesús predicó, y el mismo medio que tenemos nosotros hoy día los creyentes que conversamos, que es el creer en la palabra de Jesús, de aceptar. Primero, allá tenían estos testigos, llamémosle así, que fueron testigos, que ellos estaban ya con el comentario y habían tenido los días suficientes para anunciar en aquel lugar que un día vendría el Salvador, vendría el Cristo, que habían sido testigos, que conocieron a sus apóstoles, que estuvieron en el Monte Santo y lo vieron personalmente, y que llegaría a aquel lugar. Ya estaban preparados el camino, y tan igual como Juan lo había dicho, que era el Cordero que quita el pecado del mundo, seguramente estos anunciaron en que este sería el medio de salvación, que podría cortar las cadenas y llevar a lo alto la cautividad. Por ello, cuando llegó Jesús a predicar, ya estaba siendo conocido, anunciado, donde Él venía a establecer cosas tan importantes. Una de las cosas más maravillosas que nos muestra la Escritura, allí, hermanos, que en ese pasado estaba el seno de Abraham, donde iban los que Dios había llamado a aquella gloria. Sin embargo, el Señor estableció un nuevo lugar, como le dijo a ese hombre que estaba allí al lado de Él, preso, condenado y ya muriendo, y se acordó de ese personaje maravilloso que era justo y bueno, y que Él reconocía que por causa de sus pecados estaba en esa cruz, y pidió clemencia al Señor y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. De ahí en adelante la Escritura, en ninguna parte los apóstoles revelan respecto al seno de Abraham, sino que nos conformamos en aquella palabra, como dice allí el Evangelio de Juan, cuando nos muestra que Él va a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos, y establece el paraíso. Por eso que hoy día los cristianos, los creyentes, que el Señor nos llama a su presencia, y si morimos, nos vamos con el Señor para el paraíso. No vamos a ese lugar que allí nos muestra esta Escritura, donde está la cautividad, el mal, sino gozándote con el Señor. Y quedó establecido allí el paraíso, como está establecido el infierno eterno.
Pero hoy día es diferente porque el hombre hoy día tiene esta gracia, tiene la oportunidad, está en la puerta abierta y de esta manera allí apresura el tiempo para nuestras vidas en poder predicar, anunciar. Y como dije al principio, cuando se predica la palabra, como en esta hora yo se la estoy predicando a usted, solamente resta una sola cosa: creerla. Nosotros los creyentes creemos. Y dice la Escritura, desde que creíste fuiste salvo. Y me imagino aquellos millones y millones y millones de personas que a través del mundo entero, desde Adán en adelante hasta Cristo el Señor, estaban en aquel lugar, tuvieron la oportunidad de creer y no creer, aceptar. Y no tengo duda de que todos los que están en el seno de Abraham fueron con Cristo el Señor. Por ello que cuando allí sucede este hecho tan glorioso y ya es la amanecida del tercer día, estaba consumado todo. Se había cumplido, que nos dice la palabra del Señor, que Él había predicado a los muertos y a los vivos. Y de esa manera tenían allí ese conocimiento, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El proceso. La Escritura revela que con ley o sin ley el hombre será juzgado al final. Cada uno responderá por sus obras, pero Dios dio la oportunidad maravillosa. Y quiero llegar al último minuto en que Jesús, allí como lo dice y que hemos leído en la epístola a los Efesios, cuando dice esta palabra, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos a los cielos para llenarlo todo. Se había en estos días, estas horas para nosotros escasas, pero tan gloriosas para la humanidad en el Espíritu. Jesús viene a tomar el cuerpo que había dejado tras aquella piedra en el sepulcro y removió la piedra a los ángeles, tomó su cuerpo y apareció María Magdalena. ¿A quién amaba y quién quería? Por supuesto, María, cuando reconoció y escuchó la voz y su nombre que ese personaje decía, una voz tan conocida para ella, entendió que era Cristo el Señor. Y hay este hecho maravilloso que nos muestra la Escritura, que allí se abalanzó sobre él. Pero Jesús le dijo, no me toques, María, porque todavía no he subido a mi Padre. ¿Qué iba a hacer? Él iba de paso, llevaba en su mano la cautividad. ¿Cuántos millones iban subiendo con él a la gloria? Para mostrar la obra gloriosa que desde principio a fin Jesús había allí hecho por mandato del Padre para poder salvarlo y tener una salvación. Por ello que de esa manera subió, pero no lo dejó solo, y al poco andar y a las pocas horas que había entregado ante Dios, el Padre, todo este hecho y establecer todo lo que hemos nombrado, bajó a la tierra nuevamente, como le había dicho a María que le dijeran a Pedro, le dijeran a los apóstoles, que Él va a nuestro Padre, pero volverá. Y estuvo 40 días, desde este día, junto a sus discípulos, pregonando, anunciando. No fue espíritu, porque Él tomó, sabió, fue a los espíritus en espíritu, pero de paso tomó su carne, que estaba sin sangre, y vivió en un cuerpo glorificado, y manifestó este poder maravilloso a los hombres. Y por ello que le alabamos y glorificamos, porque Él nos dijo, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Sean de bendición estas palabras, y de esa manera entendamos que estas horas que inciertas, desde el día viernes cuando muere el Señor, de aquella palabra consumado es, hasta este minuto que hemos conversado, cuando Él dijo voy al Padre, pasó todo este hecho. Millones y millones oyeron la palabra. Testigos Moisés y Elías, que este era el Salvador, y por ende aceptaron. ¿Cuántos? Incontables, no nos revela la Escritura, pero un día sabremos, y tan igual como dice Pablo, que un día conoceremos cómo fuimos conocidos. Y este escondido, este misterio glorioso que Dios nos ha revelado, guárdalo en su corazón, porque la obra de Jesús fue perfecta, perfecta. De esa manera el sentimiento puro, que nadie se pierda,
quedó establecido y Dios fue y permitió que su Hijo predicara a los demás. Sean estas palabras de bendición. Agradezcamos al Señor por ellas. Padre mío, yo te ruego que te hagas misericordia y guarde estas palabras que tú nos has puesto en nuestros labios, Señor, que reconocemos tu gloria, tu amor perfecto, que siempre quisiste que el hombre allí nunca se perdiera y diste en medio, Señor, aún a todos que estaban destituidos de esta gloria, poder predicarles tu palabra y por el mismo medio que Dios tú nos has dado a cada uno de nosotros, podemos nosotros creer como aquellos creyeron. Bendícenos a todos y tu pueblo sea un pueblo creyente, tu bendición y nos gocemos todos los días de nuestra vida porque tú eres nuestro Salvador. Ruego toda esta misericordia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.